Muy buenas tardes, queridos hermanos, familia de la fe, familia de la gracia, familia de Dios. Más una vez estamos aquí, es con gran satisfacción que estamos en este lugar para traerles entonces un nuevo mensaje de la escatología bíblica. Como usted me conoce, mi nombre es la hermana Elena y estamos aquí en Viña del Mar, Chile, y estamos transmitiendo por el canal Miegue, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Vamos entonces a traer un tema que son temas bíblicos dentro de la escatología para que todos los hermanos puedan entender que todo lo que está escrito en la palabra de Dios ya es palabra revelada. Es palabra revelada. Todo lo que se refiere a la salvación, a la redención, al reino de Dios, al nuevo cielo, tierra y cielo nuevo. Todo eso, la nueva alianza o el nuevo pacto o el nuevo testamento, todo esto ya está en la escatología bíblica que ya es consumada. Eso es lo que estamos trayendo a su conocimiento para poder salir del engaño religioso o de la ignorancia de la tradición, porque en donde nosotros estuvimos bastante tiempo y no entendíamos que los tiempos que se vivieron ya pasaron. El tiempo que el Señor Jesús habla en el libro de Mateo 24 y 25, todo eso ya sucedió. Por eso se le llama entonces la escatología consumada. Así que todo está dentro de esa escatología bíblica y todo es palabra predestinada de sabiduría. Entonces vamos ahora a comenzar ya. Le colocamos siempre el título y la verdad es que yo no coloco los títulos. A veces doy una pequeña modificación, pero estos títulos son los mensajes que nuestro profesor nos enseña y yo como una buena alumna, entonces yo estoy transmitiendo aquí en Chile todas las enseñanzas que él nos ha traído en portugués y yo entonces aquí en el lenguaje español. Entonces el título ya está colocado por él y ese título entonces él le colocó: uno será tomado y el otro será dejado. Ese es el título de este tema, de este mensaje. Todo también decimos, todo dentro del sermón apocalíptico del Señor Jesús. Mateo 24, del versículo 40 y 41. Esos son los primeros versículos de los cuales nosotros vamos a hablar un poquito. Mateo 24, versículo 40 y 41. Queremos también comunicar a ustedes que a través de estos mensajes, yo y usted hemos sido edificados en el Espíritu y comprender todos estos temas que no los conocíamos. Para nosotros todo esto parece que fuera nuevo, pero no es nuevo. Entonces, Mateo 24, en el capítulo todo, si conseguimos entender Mateo 24 y Mateo 25, con certeza conseguiremos entender también Apocalipsis. Porque este tema y todos los temas que están en el libro de Mateos, cuando el Señor dictó a sus discípulos, cuando venía saliendo del templo, que fue abordado por los discípulos allí, él entonces comienza el sermón profético apocalíptico. Y esto es lo que estamos entonces trayendo, estos mensajes para que vamos creciendo en el conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios. Veamos entonces, dice así, el versículo 40 del libro de Mateo, dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Versículo 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Estos versículos entonces corresponden al sermón profético que el Señor nos entrega en este capítulo de Mateo 24.
Y a partir de las respuestas del Señor a sus discípulos, aquí en el libro mismo de Mateo dice que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces de allí en adelante usted puede encontrar las revelaciones que fueron hechas a sus discípulos y que están escritas para que todo cristiano conozca lo que sucedió en aquel tiempo. Cuando el Señor vino y Él anunciaba entonces el tiempo de su venida, y anunciaba entonces ya también lo que estaba profetizado por el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, usted va a encontrar allí la profecía que ya hablaba del Señor, de su venida, y que su venida entonces se realizó en el año 70, cuando Él viene por sobre las nubes, y eso aconteció entonces en el primer siglo de la era cristiana. Y la tradición religiosa hasta hoy espera que el Señor venga y también no tiene ninguna fecha exacta para poder nosotros allí descansar y descansar el pueblo de Dios de que en tal fecha, porque cuando el Señor habló con sus discípulos, les fue advirtiendo de que a través de los señales que Él iba a ir realizando, ellos tendrían que tomar entonces atención a esos señales. Y estos señales entonces dice que seguirían a ellos los que creyeren para la salvación, que ellos tenían que recibir allí en el tiempo de la parusía. Y el Señor entonces les hizo entender que todo sería por un fin de esa dispensación, el fin del siglo, el fin de esa era mosaica. Eso era lo que el Señor siempre trató de enseñarles a ellos, y nosotros estábamos completamente perdidos en la religión porque no conseguíamos entender y no nos conseguían explicar la revelación exacta. Y hoy entonces vemos que con la revelación hemos conseguido entender todo lo que está escrito desde el tiempo de Jesús hasta el año 70, que eso sería el fin de la Biblia. No es solamente el fin también de esa dispensación, sino que en el final de esa dispensación vendrían muchos asuntos que el Señor tenía que resolver allí, como yo ya le expliqué: redención, salvación, nuevo pacto, fin de la era mosaica, también el reinado, el mesiánico, que hasta el día de hoy nosotros vivimos dentro de este reino. Todo eso sucedería en aquel tiempo. Y sería eso entonces con la caída del templo en Jerusalén. Y entonces allí entendemos de que fue el fin, como dice la Biblia, el fin del mundo, que no es fin del mundo, es el fin del mundo oikumene, que oikumene en griego entonces significa tierra habitada, y también en esa época. ¿Ve? Y esta caída del templo fue único en la historia y en el universo. La única vez que el Señor vino por sobre las nubes, que sería entonces su segunda venida, el regreso del Señor para retirar la ley mosaica y implantar su reino. Allí entonces donde nosotros estamos entendiendo esto, y el Señor les estaba siempre comunicando a todos ellos sobre que en las parábolas ellos tenían que prestar atención. Las parábolas, todo lo que Él les fue enseñando, porque allí venían entonces las señales, y esos señales son los que ellos tendrían que poner mucha atención. Él ya les había hablado sobre la parábola de las 10 vírgenes, sobre la parábola de Noé, sobre la parábola de la higuera. Todas esas parábolas ya eran señales. Ellos tenían que estar atentos a aquellos señales, y ellos ya iríanse preparando, conociendo los tiempos que se vendrían aproximando. Y eso fue
en el tiempo entonces del primer siglo. Y nosotros hoy no tenemos que estar esperando señales, porque todas esas señales ya fueron hechas en el primer siglo. ¿Ve? Porque escuchamos muchas cosas hoy en día, muchas noticias que son falsas, como por ejemplo que por causa de esta pandemia, entonces se estarían viviendo los últimos tiempos. También cuando hay un eclipse de sol o la luna, entonces también dicen que ya es el final del tiempo, que Cristo viene. Y todas estas cosas nosotros las hemos ido entendiendo. Cuando hubo una plaga de langostas en Brasil, se divulgó en todo Brasil de que era Cristo volviendo, ya regresando. Y resulta de que, ¿por qué? Porque está escrito algo sobre las langostas en Apocalipsis. Entonces, todos estos acontecimientos que acontecen en el mundo, vamos a la Biblia y en el libro de Apocalipsis, entonces ya se comienza a divulgar que es el tiempo de que la venida del Señor. ¿Ve? Entonces, todo eso no va a suceder porque ya sucedió en el tiempo de la parucía, que fue la venida del Señor y fue la única venida para retirar la ley mosaica. Entonces vemos aquí en Mateo 24, del 40 al 41, este texto. Este texto fue inspirado también para escribir libros sobre este tema, sobre una doctrina, una falsa doctrina de una niña, de una joven escocesa, que ella tuvo un sueño. Margaret MacDonald tuvo un sueño, y de esa falsa doctrina que se implantó, entonces esa falsa doctrina hizo que se escribieran libros, muchos libros, y también una doctrina, bajo la doctrina de John Nelson Darby. Quizás usted ya ha escuchado hablar de él, pero usted puede accionar allí el Google y usted va a saber quién es esta persona. Este John Nelson Darby es un dispensacionalista y futurista del siglo XIX, ¿ya? Entonces, tomó esta doctrina y la implantó entonces en el pentecostalismo. Todo el gremio pentecostal recibe entonces todas estas doctrinas y las envía, y el pueblo acredita todo sin leer, sin buscar, sin examinar las escrituras. Y eso entonces, desde el año 1830 en adelante, como ya también estuvimos divulgando esto en otro mensaje anterior, desde el 1830 no se escuchó jamás de esa doctrina del arrebatamiento, que era de eso que los libros fueron escritos. Y fueron escritos 70 millones de ejemplares de ese libro. Imagínense la dimensión que esto tomó, y en todos los países. Y entonces en el año 2013, 2014, por allí, también se hicieron películas, 3 películas, que no me recuerdo cuáles fueron sus autores, pero hubieron 3 películas que inclusive una de ellas yo participé en ver la película cuando nos invitaban los días de sábado, que había entonces una película, un filme que iríamos a ver de sábado en las iglesias, y salíamos entonces asustadísimas. Pero todo esto fue solamente especulaciones. Y tomaron entonces una falsa doctrina. Pero el Señor Jesús nunca habló, jamás Él habló del arrebatamiento secreto. Porque todos estos ejemplares y todas estas películas se basaron en esta doctrina falsa del arrebatamiento secreto. Pero el Señor Jesús jamás habló sobre un arrebatamiento secreto. No está escrito eso en la Biblia. Y eso es muy importante, que usted conozca todo esto
y que usted lea la palabra de Dios. Vea que en estas letras que son sagradas no existe el arrebatamiento secreto, de ninguna manera. Y entonces vamos a ver aquí, el libro entonces llevaba por título Dejado para atrás, y esas es las películas que se realizaron también. El título de ese libro, de esos 70 millones de ejemplares, entonces lleva por título Dejados para atrás. Yo creo que usted tiene que haber escuchado sobre esto. Se divulgó mucho y muchos ejemplares también pasaron por nuestras manos. Bueno, entonces la venida de Jesús fue única y fue en el año 70. Eso es lo que está escrito en el libro de Mateos 24 y el capítulo 25. No tiene nada que ver, no está escrito en ningún lugar de ese tal arrebatamiento secreto. Esto queremos que le quede muy en claro en su mente, que no existe y nunca existirá el arrebatamiento secreto. Fue una falsa doctrina implantada desde 1830 del siglo XIX. Pero hoy estamos en el siglo XXI. Bueno, vamos a ver Lucas 17. Estábamos hablando de que el Señor le estaba anunciando a ellos su venida, a los discípulos, y ellos entonces tendrían que prestar atención a las señales que el Señor le estaba trayendo a su conocimiento. Lucas 17, 27 y 28. Perdón, Lucas 17 del 28 al 37. Vamos a ver una lectura un poquito extensa, pero vamos a ir rápido. Asimismo dice, versículo 28 de Lucas 17, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Ese es el título que colocamos a este mensaje. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Ese es hasta el versículo 37 del libro de Lucas. Hasta el 37. Entonces, cuando dice aquí, ¿dónde, Señor? Le dijeron a Jesús, los discípulos, ¿dónde, Señor, sucederá esto? Entonces él dice, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Y cuando él se refiere a esto, se refiere entonces al ejército romano que vendría como las águilas a atacar Jerusalén, a atacar allí al pueblo apóstata, aquel pueblo que no creyó en el Señor Jesús, que lo maltrataron, lo hicieron de todo con él, ¿cierto? Usted conoce la historia, hasta que lo crucificaron, lo mataron. Y allí entonces el Señor después en la venida, que estamos hablando del año 70, en la parusía, él usa al ejército romano, y este ejército romano tiene los estandartes que tienen el águila. Por eso dice, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. También se refiere a que las águilas también están siempre donde están los muertos. Allí sería un tiempo muy terrible de guerra. Y no es solamente
no es solamente el tiempo de una guerra normal, sino que fue un evento en donde allí sucederían muchas de las palabras que ya estaban profetizadas, y las profecías todas se cumplieron allí en el año 70. Entonces entendemos que esto de las águilas era el ejército romano, y no son águilas que vienen volando, no, era el ejército romano, porque estamos saliendo, hermanos, de lo literal. Entonces tenemos que explicar todo muy bien para que usted lo pueda entender. Aquí también en el versículo 29, dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. No es que haya venido del cielo fuego, sino que fue el fuego de una guerra, el fuego de un ejército que vino con toda su potencia, con todo el poder de ese tiempo, porque usted sabe que el Imperio Romano era poderoso en aquel tiempo, con el material bélico de la época, por supuesto, pero era el más poderoso ejército que existía en ese tiempo. Y el Imperio Romano entonces estaba allí, que tomó cuenta de todas esas naciones, y ese fue el ejército que el Señor usó para la destrucción total de Jerusalén. Y entonces el Señor les está avisando a ellos para que tuvieran atención a las señales. Y estas señales, entonces, dice allí en Mateo 24 y en el versículo 21, que cuando ellos vieran a Jerusalén sitiada, era tiempo de huir, era tiempo de abandonar Jerusalén, que no vieran sus bienes personales como vio Lot, con la mujer de Lot, porque ella miró hacia atrás recordando sus bienes materiales. Y aquí entonces que no se preocupasen de lo material que quedaría, más ellos que salvasen su vida, saliesen de allí de Jerusalén, cuando Jerusalén fuese sitiada, y sitiada entonces por el ejército romano. Ellos ya tendrían que estar fuera, y los que estaban fuera no podían entrar también en la ciudad de Jerusalén. Ese fue el anuncio que el Señor les trajo a sus discípulos y a su pueblo que lo seguía y que creyó en él. Vino también para justificar a muchos de ellos, ¿ve? Así que vamos a ver aquí otro versículo que tenemos en Lucas 21, 20, 21. Aquí vimos en el libro de Lucas 21, versículos 20 y 21. Pero cuando vieres, dice, a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Ve? Entonces ellos estaban viendo señales, como dijimos, en las parábolas, y en todo lo que él hablaba, él traía entonces simbólicamente muchas advertencias para ellos prestar atención. Ellos tenían que estar muy atentos, como nosotros hoy tenemos que estar muy atentos con lo que estamos predicando. Porque ya el pueblo está despertando. Ya no hay más engaño. Cuando se conoce la escatología bíblica, que ya es consumada, ya no hay más engaño. Tenemos que tomar mucho cuidado con lo que está escrito. Y aquí entonces dice, pero cuando vieres a Jerusalén sitiada, ellos tenían que prestar atención a eso. Dice, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ve usted cómo hay que leer esto con calma, porque no puede usted leer corriendo, tiene que estar prestando atención. Entonces, dice 21, entonces los que estén en Judea, usted aquí puede ver entonces también el tiempo, ¿cierto? Cronológico también y también geográfico, porque aquí está hablando cuando estén, era ellos que estaban, no nosotros. Ellos estaban, y estaban ¿dónde? En Judea, ¿ve? La parte territorial donde ellos estaban. Entonces dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, ¿ve? Cuando vieran la ciudad sitiada. Y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, días de venganza.
para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y ahí viene una serie de enseñanzas malas que están en cintas y todo eso, caerán a filo de espada. Bueno, ahí usted continúe leyendo este libro y vea que aquí también concuerda con el sermón profético del apóstol, del Señor Jesús, el sermón profético apostólico y también profético apocalíptico. El Señor entonces advirtiéndoles a ellos todo esto de las señales. Y miren, vamos a hablar nuevamente sobre las señales que se dieron allí en Jerusalén y que hubieron personas que se quedaron para ver todo esto que fue sucediendo allí en el tiempo del que el Señor ya estaba próximo, ya llegando en Jerusalén. En el libro de Flavio Josefo, él trae entonces, dejó escrito señales que él visualizó, porque él es un testigo que quedó en aquel tiempo. Y muchos testigos quedaron también, pero fue Flavio Josefo que escribió, fue escribiendo todo esto y entonces después se hizo el libro. Y él dice de que en el cielo hubo como el pasar de una estrella, como que fuera un cometa, que dejó un rastro en el cielo. Y tal vez usted haya visto un avión, a veces pasa y deja así como un humo, ¿cierto? Una lista. Pero esto duró un año por sobre Jerusalén. Quedó esta lista en el cielo, por sobre la ciudad que tendría que pasar por esta situación de la destrucción. También dice que, yo estuve anotando, sí, también dice de que esta estrella brilló en el cielo por todo un año como que fuese una espada, ¿ve? Como que fuese una espada. Y entonces usted ve como una señal clara de lo que el Señor estaba hablando también, de que Él vendría con espada. A veces en algunos partes de la Biblia dice que Él usó a tal persona como espada. Pero aquí esta espada estaba brillando en el cielo por sobre Jerusalén. Fue una de las señales. Una otra señal que hubo dice que una vaca, camino al sacrificio, dentro, en el lugar donde iba el sacrificio, en el medio de esa caminata de esta vaca, dice que parió un cordero. Fue una señal, porque en aquel tiempo, entonces la tecnología no existía la de hoy, que hay mutaciones de frutas, de animales y cosas por el estilo. Pero en ese tiempo no existía eso. Y esa vaca entonces fue también una señal y era una vaca que parió entonces un cordero. Y en relación a esto, yo estuve escuchando a dos personas que son pastores y tienen y lideran iglesias muy grandes con mucha gente, y ellos estaban en un comentario diciendo de que esa vaca era una vaca roja, una vaca bermeja, una vaca vermelia, y ellos dijeron, esto yo lo estuve escuchando, y ellos estuvieron diciendo de que esta vaca ya estaba siendo mutada y llegaron al color de esa vaca. Está bien, puede que llegaron al color de la vaca, pero es muy difícil de que esta vaca la pueden hasta colocar en el camino de un sacrificio cuando, según ellos, van a levantar el tercer templo, y en ese templo entonces ya tienen todo listo, porque inclusive el castizal, el candelabro de oro está en una plaza llegando a Jerusalén, dentro de una cúpula que está de vidrio y entero de oro, y está allí llegando a la ciudad. Entonces está listo, ya bien preparado ese castizal enorme de oro, allí está en Jerusalén esperando la construcción del templo. Entonces puede ser hasta que tengan el templo, puede ser que tengan todos esos utensilios que estaban dentro del templo, y puede ser que se haya mutado ya genéticamente una vaca bermeja, una vaca vermelia, pero es imposible que pudiera entonces esa vaca
parir un cordero, porque eso lo hizo Jesús, y Jesús dice que Él ya vino por segunda vez, no tiene un tercer templo, ¿verdad? No habrá un tercer templo, jamás habrá un tercer templo que lo levante el Señor, que lo permita el Señor. Entonces, ese fue otro de los señales que estarían entonces allí, ellos tendrían que prestar atención. También otra señal que también fue allí visualizada, una puerta, dice que la puerta oriental del templo, pesada, muy pesada, que muchos hombres tenían que empujarla para poderla abrir, se abrió sola. ¿Ve? Entonces era el Señor ya anunciando su venida. Esa puerta se abrió sola, de un peso que no podemos dimensionar, pero dice que muchos hombres tenían que abrir o cerrar esa puerta por el peso que ella sostenía. ¿Ve? Son señales. Y esas señales entonces ya fueron en el año 70. De eso es lo que queríamos en este día hablar, sobre la venida del Señor, cómo Él explicó y cómo Él enseñó a sus discípulos de esas señales que nunca más se verán. Y hay muchas otras señales que están escritas en la palabra de Dios. Pero estábamos hablando de Mateo 24, del 40 al 41, que entonces uno sería tomado y otro sería dejado. Eso fue en el tiempo de Mateo 24, 21 en la gran tribulación. Mateo 24, 21 en la gran tribulación explica allí, vamos a ver Mateo 24, versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. En aquella tribulación, entonces estarían sus discípulos ya fuera de Jerusalén. ¿Ve? Y cuando él habla de esta venida, y cuando él está hablando sobre el día de la venganza, que se cumplirían todo esto, allí cuando él dice uno sería tomado, serían estos que salieron, que fueron tomados, los que se libraron de esa gran tribulación, los que el Señor los sacó de ese lugar con las señales, avisándole, ellos tenían que estar fuera, tendrían que estar ya lejos de esa gran tribulación. Y los que no creyeron, los que no quisieron, los que no aceptaron, ellos entonces murieron. Esos entonces fueron los dejados. Y ahí vemos entonces uno fue tomado y el otro fue dejado. Una fue tomada y otra fue dejada. Porque aquí está entonces la sabiduría de esta palabra, la revelación de esta palabra, de que si uno fue dejado, fue porque no quiso salir de Jerusalén al ver la ciudad sitiada, no estuvo atento a las señales que el Señor les pedía que estuvieran atentos. Así nosotros hoy vamos entendiendo la escatología y que ya es consumada. Mire, para mí no ha sido tan fácil poder entregar estos mensajes porque son revelacionales, pero esta revelación no vino para mí. Esta revelación está escrita. También sabemos que el apóstol Pablo también trajo las revelaciones que se le entregaron directamente a él. Pero aquí hay una interpretación ahora de estas revelaciones. También hay personas calificadas por Dios para la interpretación. Yo aquí estoy simplemente traduciendo esa interpretación y esos mensajes del portugués al español. Así que queremos que todos conozcan la verdad. Eso es lo más importante, lo que arde en nuestro corazón es que usted conozca el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia de Dios, del favor inmerecido. Nosotros no tendremos que pasar
Ninguno de nosotros pasará por una gran tribulación porque nunca más habrá. Y el tiempo de la parusía, el tiempo de esa venida del Señor ya fue en el año 70 de la primera era cristiana, en el primer siglo. Y también fue en Jerusalén, porque no fue un evento cósmico, sino que fue un evento local. Y con esto nos estamos despidiendo hasta una próxima oportunidad para poder traerles a ustedes otro mensaje también de la escatología bíblica. Esperamos que ustedes estén entonces muy bien, que haya tomado nota de todos los versículos y le agradecemos primeramente a Dios porque Él es el que nos ayuda y podemos llevar adelante estos mensajes. Le agradecemos a usted también que usted los escriba, los suscriba, que usted también comparta y que ponga allí con su manito me gusta o lo lleve por las plataformas que usted tenga, por todas estas plataformas que usted pueda tener, a sus familiares, a sus amistades, a sus hermanos cristianos o a todos aquellos que usted estime conveniente que conozcan la verdad de la venida del Señor y todos los asuntos escatológicos. Con esto nos despedimos, dándole a usted muchas gracias y que tenga una excelente tarde y un lindo fin de semana. Gracias y paz.